Tema 8, Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, la tercera iglesia, desde el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta acá la palabra del Señor. Vemos nosotros a través de las Escrituras este mensaje que Dios quiere que sea, aunque sea leído en la iglesia. ¿Por qué quiere Dios que Apocalipsis sea leído en la iglesia? Bueno, si puedes dar un poco más de explicación, dará, pero con leerlo ya es suficiente, como para que la gente tenga una idea. No de cada cosa que está acá, porque la palabra de Dios es muy profunda, pero sí vas a entender algo, que no es el Señor que se humilló. Está bien, es el mismo Señor, pero me refiero, ¿viste? Porque la gente siempre lo relaciona con Cristo, como, bueno, vení, tirémosle piedra, total, él es bueno, ¿viste? No, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero Él es el Señor de la gloria, es el Dios todopoderoso, es el que está en medio de las 7 iglesias, y Él es el que pagará a cada uno según sus obras. No se trata acá que sos salvo por obra, se trata acá que cuando vos nacés de nuevo, por supuesto, Dios coloca el Espíritu Santo en vos y vos tenés una función dentro del cuerpo de Cristo. No sé cuál es. Ya te lo expliqué una vez estaba en una iglesia que me permitió fundar el Señor, y bueno, viene otro hermano de otra iglesia que, bueno, a veces el pastor no estaba ahí y me preguntaba a mí y me decía: mira, el Señor me ha dicho si que yo vaya a predicar a tal lugar, vos que sos el encargado de acá, el encargado. Bueno, mira qué enseñanza, el encargado. Bueno, ¿y usted qué opina, hermano? Mirá, hermano, yo opino esto. A mí me cuesta saber cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Aparte que Él es la cabeza de la iglesia, yo no puedo meterme en decirte que vaya y Dios no quiere que vaya, o que no vayas y Dios quiere que vaya. Demasiado con mis errores para meterme a dirigir el pueblo de Dios. Ahora, si vos me decís, me voy a poner un cabaret, un bar, bueno, y te voy a decir: no, hermano, eso no, ¿viste? Pero en cuanto a la función de cada miembro, eso lo tenés que descubrir vos. ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo, el Señor? ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo? Y para conocer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vemos aquí en las Escrituras que el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Pero también en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Dios el poder lo tiene en la palabra. ¿Mm? Dios el poder lo tiene en la boca. Él no usa las manos para pelear. El Señor dice:
plaga de mosca para egipcio y plaga de mosca, que se muere el primogénito y se muere el primogénito. Dios ordena el universo con el poder de su palabra. Por eso es muy importante verlo esto. Si vos tenés una visión en el Nuevo Testamento en cuanto a la estadía de nuestro Padre, nuestro Dios aquí en este mundo, y bueno, ¿qué dice Jesús cuando lo llevaban ahí cargando su cruz por medio de Jerusalén? Muchas veces yo te hago una pregunta, sé que vos sabés la respuesta. ¿Qué pasa? ¿El Señor no tenía buen testimonio? Dios es santo y Él no tiene ni un pecado, y si no, no puede pagar por los pecadores. Por eso tomó forma humana, porque para redimir la raza humana se necesita uno que no tenga deuda. Por eso Él dice, el diablo no tiene nada en mí. En cambio, en toda la raza humana sí, porque el momento que Adán cayó, cayó toda la raza humana. Pero entonces, ¿por qué toda esa bronca? Es porque el enemigo te va a ensuciar, ¿viste? Te imaginas el enemigo diciendo, este es el príncipe de Belcebú, nosotros decimos que tú eres un samaritano, que tenés demonio. ¿Te imaginas toda esa gente hablándole ahí en el templo a todos los que iban ahí, de que él es un impostor, de que él era este, y la gente lo odiaba? Y algo similar ocurre también acá. Si las armas del diablo siempre son las mismas armas, el diablo. Bueno, vos tenés acá cuántos canales de televisión, periódicos o diarios, todo el día hablando peste, ¿viste? Yo una vez le dije a un hermano que estaba haciendo un trabajo en la casa de él, de todo lo que era madera, ¿viste? Machimbre. Y le digo, con razón que vos odias a este gobierno. Si estoy escuchando una AM y una FM, que todo el día está hablando mal del que está gobernando. Escúchame, ¿qué pasa si con vos dicen, bueno, sí, Gustavo empujó a un abuelito que iba por la calle caminando y cayó y se partió la cabeza? Sí, Gustavo le faltó el respeto a una niña, viste, y se propasó con ella. Sí, Gustavo le robó esto. Y bueno, vos no sabés quién es Gustavo, pero llega un momento que te empieza a caer pesado ese Gustavo. Y si algún día lo ves, eso es capaz de decirle cualquier barbaridad. Y así pasa con el Señor. Por eso Dios te dice, vosotros juzgáis según la apariencia, vosotros tenéis que tener testigos y pruebas, y con 2 o 3 testigos se llevará a cabo. Y los testigos falsos, y le va a pasar lo que ellos quieren que le pase al que están acusando. Por eso el Señor era llevado, viste, vos decís, bueno, ¿qué vieron en él? ¿Y qué vieron en él? Nada, así él es Dios manifestado en carne. Ese templo y esos sacerdotes, el sumo sacerdote, ya habían caído en la mano del diablo, ¿viste? Los va invadiendo de a poco, pura bla, 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 pero nada que ver. Por eso Jesús le dijo, vosotros, que sois como sepulcro, que a la verdad por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba el enemigo dentro de ellos, ¿viste? Y ellos se ponían todas esas ropitas y todas esas cosas. Y le encantaba que le llamaran maestro y un montón de cosas. Y todo eso lo hacían por orgullo. Entonces, claro, como la gente, el Señor hacía milagros, prodigios y señales, ya, ¿qué se le iba a sujetar a ellos? Si ellos tienen que sujetarse a Dios. Lo único que falta es que se va a sujetar Dios a ellos. Entonces, bueno, le decían cualquier barbaridad. Y bueno, y ahí lo llevaban, ¿viste? Lo azotaban. Iba el Señor con su cruz, que es tu cruz, que es mi cruz y que es la cruz de toda la raza humana. Él vino a morir por vos y a resucitar por vos. Bueno, y ahí lo vemos al Señor, y entonces el Señor, están las mujeres llorando, y Él le dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque si al árbol verde lo cortan y lo echan al fuego, ¿qué es lo que no se hará con el árbol seco? Entonces, por eso Dios quiere que se lea Apocalipsis, porque acá cambia, viejito, entendelo, acá cambia todo.
Acá ya no es el Dios que vos lo escupís, el Dios que vos lo crucificás, el Dios que vos lo repudiás, el Dios que le decís cualquier basura se la tiene que aguantar. Acá es el Dios que maneja la espada de dos filos, como le dice a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. Yo soy el que tengo la espada de dos filos, ¿viste? Entonces, lo que tenemos que entender, que Dios cuando dice una palabra, te fuiste. Eso ya te lo he enseñado con Moisés. Moisés era un gran siervo de Dios, increíble, cómo se adelantaba en todo. Tenía una sabiduría increíble Moisés. Era un profeta, por supuesto. Y bueno, pero un día Dios le dijo, bueno, Israel murmuraba contra Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué nos sacaste al desierto para morir acá? No había sepultura en Egipto para enterrarnos allá, ¿viste? Ah, Israel. Israel siempre se la va de que son de Dios. Pero está la historia de José. Si a José también lo quisieron matar y si Dios no lo salva, lo hubieran matado a José. Envidia, celo de las otras 10 tribus. Siempre fueron igual, ustedes jamás cambiaron, ¿eh? Jamás cambiaron. Y si Dios no lo hubiese salvado a José, que después, bueno, el que tiene el sueño, viste, de las 7 espigas, y bueno, después Israel entra en Egipto. Siempre fueron lo mismo, y bueno, y con Moisés pasó lo mismo, lo hartaron, entonces Moisés en vez de hablarle a la roca la golpeó, y Dios dijo, basta ya. ¿Mm? Cuando Moisés después le dijo, ahora no, el Señor le dijo, ahora no van a entrar a la tierra prometida, ni vos ni Aarón, los dos van a morir. Punto. Y bueno, Moisés le dice, Señor, ve a tu siervo, la tierra que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dijo, basta ya, no me hables más del asunto. Entonces que hay que evitar llegar a ese punto. Cuando Dios decide algo, cuando Dios dice su palabra, porque su palabra se cumple. Vos lo tenés ahí Herodes hablando delante de la gente, en Hechos capítulo 12. Bajó un ángel, lo hirió y murió delante de toda esa multitud comido por gusanos. Listo, se acabó. Para Dios no hay adversario. Dios permite esto, ¿sabe por qué? Porque el hombre se queda con él y bueno, si se queda con el otro, el problema de ellos. Hasta el día que él sea sacado, se acabó con toda la historia. Dios no tiene adversario, eso. No, no. Entonces vemos acá en esta iglesia de Pérgamo que dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Primer lugar, ¿dónde está el trono de Satanás? Segundo, ¿dónde mora Satanás? ¿Y dónde mora Satanás? En el mundo. Todavía no ha sido desalojado. No va a creer que esto es una historia que ya pasó. Esto sigue hasta el día que venga el Señor y restaure la tierra. Y no va a quedar absolutamente nada de nada. Hasta los aires van a ser limpiados de los espíritus inmundos y de los demonios. No va a quedar rastro de nada. Eso te lo enseña Daniel también, el profeta Daniel. Entonces lo que vemos acá, ¿dónde mora esa iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y te contaminás, papá. El mundo te contamina. Mirá, el mundo te contamina sin decirte nada. ¿Por qué? Porque vos no ves nada, pero ahí está todo. ¿Qué crees vos? ¿En qué planeta vivís? ¿En qué planeta crees que vivís vos? ¿Qué te crees? ¿Que te contaminan sin ver nada? Eso es como el virus. ¿Qué pasa ahora con este virus que está azotando a la humanidad? ¿Qué pasa con él? ¿Acaso lo ves? No, no lo ven, pero te lleva a la sepultura ese virus. Por supuesto, hay organismos que son más fuertes y lo resisten. Pero todavía las vacunas, recién han empezado con las vacunas. Así que, ¿qué pasa? No va a creer que vos tenés que ver las cosas para ver que existen. El oxígeno no lo ves y sin embargo, si no lo respirás, te morís. Entonces ya dejemos ya toda esa mente primitiva que tenés que ver las cosas.
Otro día hablando con una persona me dice, sí, pero vos te guías por un libro y un libro que fue escrito. No, pará, no es un libro. Es la historia del pueblo de Dios, es la historia de la creación del mundo. Israel existe, Egipto existe, Siria existe, el Jordán existe, todo existe. Son libros. Sí, pero todo, ¿quién sabe quién lo escribió? Si empezamos con esa, ahí pegate un tiro si empezamos con esa. Porque la policía te para y vos le mostrás también un papel que está escrito. Y el tipo te dice, no, yo no creo en ese papel. Así que vamos a la comisaría y vamos a ver si esos papeles son ciertos o si son falsos. Y bueno, y te vas al papel de nacimiento tuyo, como el mío, y bueno, hay que ver si, bueno, no fuiste adoptado y ese es un papel, total, está escrito en papel, y que todo se rige por papel. Acá vos sabés que San Martín cruzó los Andes, y bueno, está bien, San Martín y libertó Chile y Perú, ayudó a libertar todo eso. Pero, ¿por qué lo sabes? ¿Lo viste? No, no lo viste, son papeles. Bueno, y así toda la vida humana está enseñada por papeles. Pero no solamente de papel, sino son hechos históricos. Andate a Mateo capítulo 24, verso 29. ¿Qué te dice Dios ahí? ¿Mm? Que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, ¿Mm? Y que la potencia de los cielos será conmovida. También te lo dice en el otro evangelio, que la gente se va a desmayar por las expectativas que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el hombre se va a tirar hasta con bomba atómica y eso ya lo probaron, ¿no? Entonces, yo te estaba hablando del tiempo que peleaban con la espada al tiempo de la energía atómica. Entonces no es un librito común, es un librito, viste, que te está diciendo todo lo que va a venir, como ya te lo hemos explicado varias veces. Entonces ahí en Mateo capítulo 24, verso 29, ahí tenés una de las grandes señales, y eso se descubrió ahí con una científica francesa. Creo que los alemanes dividieron el átomo, ¿viste? Y bueno, los yanquis la inventaron primero. ¿Por qué? Porque los alemanes también la estaban inventando. Pero ¿qué pasaba? Los aliados bombardeaban día y noche la planta de agua pesada, porque el uranio, si no tenés el agua pesada, no podés hacer una bomba atómica. Entonces lo que tenemos que entender, ¿viste? Que listo, y vos viste, Rusia amenazó a Inglaterra hacerla desaparecer. Y bueno, Inglaterra también tiene bomba atómica, misiles atómicos. ¿Y qué tiene que ver? Sería como si Argentina pelea con Uruguay. Bueno, Uruguay tiene misil, ponele, que tuviera misiles atómicos, es un ejemplo. Y bueno, y le tira una y destruye Buenos Aires, Córdoba, pero Argentina tiene 24 estados, 24 provincias, y así pasa. Inglaterra es como, sería como Uruguay en la extensión. En cambio, Rusia es inmensa, sí, le puede tirar una bomba atómica, dos, tres, pero está desparramado todo su sistema misilístico en distintas zonas, en distintos lugares. Entonces, lo que te quiero decir. Listo, ya han fabricado los rusos misiles atómicos que andan a 24.000 kilómetros por hora, velocidades pero impresionantes. Entonces, lo que tenés que entender que lo que Dios dice se cumple. Mateo capítulo 24, verso 29. Y por eso el sol se va a oscurecer. ¿Por qué? Y porque las explosiones largan polvo a la atmósfera. Y a veces cuando ha habido un volcán que explota, larga tanta ceniza que oculta el sol y queda como de noche. Entonces acá la palabra de Dios es importante. Ahora vemos. Dios le dice que tú moras donde está el trono de Satanás y vos ahí te contaminás. Nadie te habla. Nadie te va a decir, che, deja las cosas del Señor. Si no te tienen que hablar nada. Lo que hacen los demonios, te van cambiando el pensamiento. Y como vos gustás de ello, ¿qué pasa? Dios es un Dios celoso. Y Dios te dice, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hija e hijo. Bueno, el mundo dejalo el mundo. Punto. Está bien. Nosotros los evangelistas tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Está bien, y tenemos que relacionarnos con todo. Es la manera de ganar almas.
Pero de ahí en adelante, toda esa joda que tienen, todos esos vicios, todo eso, si vos te metés con ellos, llega el momento que el Espíritu Santo se apaga y se aparta. Y es lo que le pasó a esta iglesia. Yo conozco tus obras, dónde mora, dónde está el trono de Satanás. ¿Y por qué tenés que morar ahí? ¿Por qué tenés que morar ahí? Cuando Dios te dice, apartado, no toquéis lo inmundo, yo recibiré. Te voy a leer lo que dice el apóstol Juan, el mismo apóstol que el Señor lo lleva y le muestra todas las cosas. Te lo voy a leer acá para que veas que no es conclusión humana, sino es la palabra de Dios. Primera de Juan, acá está en el capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra del apóstol Juan, primera Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y por eso decae. Vos esta iglesia, bueno, vas a ver vos que tiene acá, que dice, y también tiene los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, el sacerdocio, el mismo sistema judío. Sacerdocio, sumo sacerdote. El mismo sistema, un evangelio maldecido por Dios 3 veces. Punto. Bueno, se contaminaron, ¿viste? Ya lo último, claro, ¿viste? Ya lo último gobiernan con el mundo. Si ellos ponían rey y quitaban rey. Si ellos hicieron un ejército, entraron a Tierra Santa y mataron 40.000 personas. ¿Qué crees vos? Por eso Dios le dice nada de esto. Ahora dice, pero tienes unas pocas cosas contra ti, que tiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, es decir, entre los creyentes, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, el profeta dice que no podés destruir a los que Dios guarda. Entonces Balaam, que era un rey, le puso guita al profeta para que fuera y lo maldijera. Entonces él no lo puede maldecir lo que Dios bendice. Y al contrario, lo hizo ir Dios. Le salió un ángel con una espada como diciendo, te voy a pasar para el otro lado y te vas a dejar de molestar acá. Profeta corrompido. Le ponen dinero y ahí nomás se vendió para el otro. Te compran con dinero, ojo. Y entonces dice, no puedo ir, pero yo te voy a enseñar de qué manera lo podés destruir al pueblo de Dios. Mándale mujeres bellas, hermosas, mándale esos dioses que vos tenés, y entonces, bueno, ellos van a pasar por alto la palabra de Dios, se van a apartar de lo que Dios les mandó y Dios se va a encargar de castigarlo. No, si el diablo es así, el diablo te empuja contra la palabra de Dios, él no te va a castigar. Entonces, bueno, ¿qué hizo ese rey? Como te dice acá, Balaam, que enseña a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel. Enseña a ese rey, Balac, a poner trompiezo ante los hijos de Israel, ante los creyentes. Ahí está hablando de los creyentes el Señor. El verdadero israelita, el verdadero descendiente de Abraham, el verdadero creyente. Entonces ahí vemos que ese rey hace eso, bueno, le manda mujeres hermosas, los hijos de Israel se apartaron, eso está en el Antiguo Testamento. Se apartaron, y ya se fueron con ella a bailar, a joder al mundo, ¿viste? Y ahí Dios se encargó de castigarlo a ellos, ¿viste? Por eso también acá, en esta iglesia, le enseñan a eso, ¿viste? Que el mundo, ¿viste? Y están unidos al mundo, está donde mora el trono de Satanás, donde está el diablo. El diablo sigue gobernando la tierra, por supuesto, bajo el control de Dios. Si fuera por él, ya te digo, ya en la Segunda Guerra Mundial los alemanes vienen inventados antes que los yanquis la bomba atómica, se le habían tirado a todo el mundo, ¿viste?
Entonces lo que tenemos que entender es que sí, el otro, si fuera por el otro ya hubiera destruido todo, pero Dios no lo permite, como te enseña ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero hay alguien que al presente lo detiene, ¿viste? Es como un dique, ¿viste? Que detiene esa agua. Ahora saca el dique y ¿sabe qué? Baja el agua y no queda nada, ¿viste? Bueno, así es también. Y dice el Señor, dice, y también tiene ahí los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los conquistadores del pueblo de Dios, los que te llevan esclavo, así te atan, viste, con cadenas. ¿Por qué? Porque Dios a libertad fuiste llamado. ¿M? Y vos sos un hijo de Dios por medio de la fe y la sangre y el sacrificio de Cristo. Y sos un rey y sacerdote. Y no necesitas tanto que ellos intercedan. Ya te lo hemos explicado muchísimas veces en Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Quién entraba en el Antiguo Testamento al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. Y Dios te ha hecho a vos sumo sacerdote. También según el orden de Melquisedec. Lo que pasa es que ahora estás en humildad y por supuesto estás en humildad, pero cuando el Señor venga serás restaurado y te lo he enseñado en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan te dice acá, dice, nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, como es Melquisedec, rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Entonces acá lo que tenemos que ver, no, vienen ellos y los Nicolaitas, que son Nico, significa conquistador, y laica, pueblo de Dios. Dice el Señor, la que yo aborrezco. Punto. Y ahí vemos la invasión. Ya te lo he explicado muchas veces, te lo explico muchas veces, a ver si es posible que se te grabe en la cabeza, ¿viste? Y en el alma y en el corazón, para que te des cuenta dónde te moves. Y ahí está, de ninguna manera nos sujetamos a ello para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 5. Y verso 15, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, como diciendo el apóstol Pablo, pero escúchenme, ¿qué van a volver otra vez a edificar el sacerdocio, el sumo sacerdote, como Israel? Ya basta ya. Si eso te lo explica la Escritura, era sombra y figura de lo verdadero, pero no es lo verdadero. Lo verdadero es Dios, que iba a venir y iba a traer lo que Dios dice, el nuevo pacto. Entonces ahí vemos nosotros todo eso. Y como dice el apóstol Pablo, y después de 14 años subí a Jerusalén, pero por revelación. Es decir, no subí porque fue una casualidad, sino que Dios me dijo que subiera. Eso es revelación. Dios te muestra que anda. Anda, que aquello ya se están echando a perder también. Y bueno, y ahí tenía el apóstol Pedro, que él... Hechos capítulo 15, ahí ordenó y le dijo que no tentéis a Dios poniendo yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor, seremos salvos, lo mismo que los demás. Él lo tenía Pedro. Ya se apartaba y tenía miedo si alguno venía de parte de Jacob. ¿Por qué te crees? Bueno, yo, che, hermano, pero no te tires contra Jacob. Qué simpático. A mí qué me interesa. ¿Qué me interesa todo eso? ¿Por qué te cree que el Espíritu Santo escribe ahí, si aún nosotros, si aún un apóstol, os anunciare un evangelio diferente del cual ya ha sido anunciado, sea maldito? Te lo repite en el verso 9. Y te lo repite también, a mí lo que haya sido en otro tiempo, a mí nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Y cuando lo vi a Pedro que no andaba bien, lo reprendí delante de todo, punto. Y Pedro sabía el Evangelio, por supuesto, si él lo defendía. Pero, viste, eso se llama presión de grupo, ya cuando tenés un montón de esos fariseos, falsos judíos, como Dios dice, sinagoga de Satanás, te lo leí. Acá en la iglesia número 2, que aparece en Apocalipsis capítulo 8, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, y eso te invadieron. Eso te invadieron. Y bueno, y ahí instalan
otra vez de nuevo lo que Dios vuelve a repetir acá en el verso 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dios también aborrece eso. Por algo el apóstol Pablo escribe 11 cartas. Por algo el apóstol Pablo te da lo que es la doctrina de la iglesia. Y los otros sí, está bien. Sí, empezaron bien. Empezaron bien. No es que Pedro terminó mal. Pero yo te lo expliqué. Los siervos de Dios, bueno, Pablo era puro fuego. Menos mal. Por eso Dios dice, instrumento escogido me es este. Y por eso Dios dice, ahí por boca de Pablo, que él subió por revelación, no subió por subir, subió porque Dios le dijo, anda ahí, como el ángel le habló a José, levántate y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo, punto. Todo es por revelación. Y ser creyente también es por revelación. Si Dios no te da el Espíritu, no pasa nada, papá, no vas a entender nada. Nada vas a entender. Y escúchame, también te pongo el ejemplo de Zacarías capítulo 12, verso 10 y verso 11. En aquel día, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre la tribu de Judá y sobre Jerusalén, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. Entonces lo que te quiero decir, no es tanta letra, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y cuándo van a entender ellos? Y cuando Dios derrame su espíritu. Por supuesto que ahí espíritu está con minúscula. El Espíritu Santo es para la esposa del Cordero, para los hijos de Dios. Ellos son amigos de Dios. Ya te lo he explicado 100.000 veces. Son amigos de Dios. Entonces dice ahí en Zacarías 12, 10 y 11, derramaré mi espíritu, derramaré espíritu sobre los moradores de Jerusalén y sobre Judá, o sobre la tribu de David, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. Hoy día Israel todavía no puede leer esa escritura, fíjate vos. Sin embargo, anda a discutirle a ellos. Anda a discutirle a ellos. Todavía no pueden leer el Salmo 22. No digo que lean el Nuevo Testamento, ellos no tienen el Nuevo Testamento, ellos no creen en Cristo. Para ellos es un impostor, porque así se lo enseñaron los sacerdotes. Ellos no leen tampoco Daniel, que hablan que le iban a quitar la vida al Mesías. Ellos no leen nada. Son bla bla. Nosotros somos fanáticos de Moisés. Somos hinchas de aquel club. Y como dice el Señor, hay alguien quien los acusa, ¿no? Va a pensar que yo los acuso. Moisés os acusa delante de Dios. ¿En quién vosotros tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeres a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Fíjate vos. Bueno, terminamos con esta iglesia, con la conclusión, que mora donde está el trono de Satanás. Moras en el mundo y que Dios te ordena que tenés que apartarte de eso. O querés tener luz, querés tener comunión, querés tener visión espiritual y poder de Dios, tienes que apartarte de los deseos del mundo, de la vanagloria y de todo eso. Y caminar con tu esposo. De otra manera se pierde la comunión, de otra manera se pierde el primer amor y de otra manera terminas hecho un ciego. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere y seguiremos, si Dios lo permite, con la cuarta iglesia. Que el Señor te bendiga.